¿Cuál fue el verdadero coste de la victoria en la playa de Omaha, el sector más sangriento del día D? ¿Es posible que un ejército fantasma de tanques inflables y un doble agente español lograran desviar a la Wehrmacht? En este episodio, desenterraremos la verdad que hay detrás de la Operación Bodyguard y el desembarco en Normandía. Prepárense para una inmersión profunda en la Edad Media, las grandes guerras y el destino de las civilizaciones que nos forjaron. Pero, ¿realmente sabemos cuándo se enteró Hitler de que la invasión ya había comenzado en Normandía? La respuesta podría cambiar tu visión del pasado para siempre. Acompáñanos. Episodio 1. El infierno de Omaha Beach. La verdad oculta del engaño que paralizó a Hitler. Operación Overlord. La mañana del 6 de junio de 1944 no fue solo una fecha, fue un cataclismo. Pero para entender el infierno que se desató en las costas de Normandía, debemos retroceder a la oscuridad de la planificación. La Operación Overlord, la invasión anfibia más grande de la historia, tenía una hermana secreta y mucho más sutil, la Operación Bodyguard, la obra maestra del engaño aliado. Nuestro público, amante de la historia profunda, debe saber que el éxito del desembarco no dependió solo del coraje en las playas, sino de una magistral ilusión que costó millones y paralizó la toma de decisiones de Adolf Hitler. La pieza central de este engaño fue la Operación Fortitude. Los aliados, liderados por un hombre que ni siquiera estaba en Inglaterra, el general George S. Patton, cuyo nombre infundía respeto en el alto mando nazi, crearon un ejército fantasma en el sureste de Inglaterra, justo frente al paso de Calais. Calais era el punto más lógico y corto para una invasión, y por ello, el punto que Hitler esperaba. El ejército ficticio, Fusage. Se crearon unidades enteras con tanques Sherman y camiones hechos de goma inflable, réplicas perfectas vistas desde el aire de reconocimiento alemán. La radio engañosa. Se transmitieron mensajes de radio falsos con un tráfico de comunicaciones intenso, diseñado para ser interceptado por los nazis, confirmando los preparativos de un asalto masivo en Calais. El agente Garbo. Aquí entra el personaje de un verdadero relato épico. Juan Pujol García, un doble agente español de nombre clave, Garbo. Financió una red de espías, todos inventados. Y desde Londres, alimentó al Abwehr, inteligencia alemana, con un torrente de información falsa, confirmando el inminente ataque en Calais. Tan creíble fue, que la inteligencia alemana le otorgó la Cruz de Hierro, mientras el Reino Unido le otorgaba la Orden del Imperio Británico. Un héroe en las sombras que sentenció el destino de la Segunda Guerra Mundial. Este monumental esfuerzo logró el objetivo supremo del CEO militar, desviar el tráfico de atención. En junio de 1944, las mejores divisiones acorazadas y la mayoría de las tropas alemanas de reserva, incluyendo las poderosas divisiones Panzer, permanecían atrincheradas en Calais, esperando una invasión que jamás llegaría. Mientras el alto mando alemán se enfocaba en un teatro de operaciones ficticio, la realidad se desataba en las playas de Normandía. Y de las 5 playas de desembarco, Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword, una se ganó el apodo de Bloody Omaha, la playa de Omaha. Omaha Beach era un sector estadounidense. Los planes preveían que la resistencia sería moderada. Se suponía que los bombardeos aéreos y navales de la madrugada habrían neutralizado las defensas costeras. Pero el destino, o la mala suerte, se cernió sobre la primera división de infantería y la 29ª División de Infantería de EE. Los errores catastróficos, bombardeo fallido. Debido a la mala visibilidad y el miedo a golpear a los barcos de asalto, los bombarderos aliados lanzaron sus cargas demasiado tierra adentro, dejando intactos los búnkeres alemanes y las posiciones fortificadas en los acantilados. Tanques húmedos. Los tanques Sherman, DD, diseño Duplex Drive, anfibios, destinados a proporcionar cobertura inicial, fueron lanzados a aguas demasiado turbulentas. De los 32 tanques lanzados, 27 se hundieron inmediatamente, llevando consigo a sus tripulaciones. Una división alemana experimentada y bien posicionada, la 350ª División de Infantería,
Se encontraba en la zona para realizar un ejercicio, un golpe de suerte para los nazis, que transformó la playa en una trampa mortal. Al amanecer, las rampas de las lanchas de desembarco cayeron, y los jóvenes soldados estadounidenses se encontraron no con una playa semivacía, sino con una lluvia de acero, de las ametralladoras MG-42 y el fuego de mortero, proveniente de posiciones elevadas e intactas. La playa, estrecha y flanqueada por acantilados de hasta 30 metros, se convirtió en una gigantesca cámara de tiro. Relatos desgarradores de la primera oleada hablan de soldados ahogados por el peso de su equipo antes de tocar la arena, y de la desesperación al ver que el agua y la arena se teñían de rojo. El cabo Heinrich Severlo, apodado por los supervivientes como la Bestia de Omaha, atrincherado en su búnker, Widerstands Nest 62, disparó más de 12.000 cartuchos ese día. Un hombre solo que encarna la brutalidad de la resistencia alemana. La situación parecía desesperada. Hacia el mediodía, las bajas eran espeluznantes, superando las 3.000 bajas solo en Omaha. El general Omar Bradley, comandante de las fuerzas estadounidenses en tierra, llegó a considerar la posibilidad de ordenar una retirada de Omaha Beach. Pero la historia se escribe con actos de coraje individual. Pequeños grupos de soldados, oficiales subalternos y suboficiales, actuando por iniciativa propia, y hartos de permanecer clavados en la arena bajo el fuego, comenzaron a avanzar. Solo hay dos tipos de hombres que se quedan en esta playa: los que están muertos y los que van a morir. Ahora, vamos a quitarnos de aquí. Coronel George A. Taylor, 16º Regimiento de Infantería. Escalando los acantilados bajo fuego, utilizando granadas y bazucas contra las defensas alemanas, estos pequeños grupos abrieron las primeras brechas en el temido muro atlántico. Una vez en la cima, pudieron atacar los nidos de ametralladoras por la retaguardia, abriendo finalmente las salidas de la playa. Al caer la noche, a pesar del caos, de la sangre y de la carnicería, se había establecido una precaria cabeza de playa de unos 2 kilómetros de ancho por la tenacidad y el sacrificio de miles de jóvenes. El infierno de Omaha Beach fue conquistado, pero la pregunta clave es: ¿por qué los alemanes no enviaron sus reservas acorazadas para aplastar esta cabeza de playa recién formada? La respuesta nos lleva de vuelta al genio del engaño. La supervivencia de la cabeza de playa dependió directamente del éxito de la Operación Bodyguard. El Führer estaba convencido, gracias a la información filtrada por Garbo y el ejército fantasma de Patton, de que el asalto de Normandía era solo una maniobra de distracción. Él creía firmemente que el ataque principal, el verdadero día D, se produciría en Calais, donde se encontraba el cuartel general del Grupo de Ejércitos B de Rommel. La confirmación final del engaño no llegó hasta horas después del desembarco. Hitler se negó a liberar las poderosas divisiones Panzer estacionadas cerca de Calais y en otras reservas estratégicas, manteniéndolas inmovilizadas en el norte. La orden de liberar estas divisiones, crucial para un contraataque que podría haber barrido a los aliados de la playa, se retrasó. Cuando finalmente se permitió el movimiento de algunas unidades, la superioridad aérea aliada y la destrucción de la infraestructura de transporte alemana las ralentizaron fatalmente. Este retraso, causado por la guerra psicológica y el engaño militar sin precedentes, fue la ventana de oportunidad de 24-48 horas que los aliados necesitaban para fortificar la cabeza de playa y garantizar el éxito de la Operación Overlord. El precio fue alto en Omaha, pero el engaño en Calais salvó, irónicamente, la invasión entera. El día D se convirtió en el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, una épica de estrategia, sacrificio y, sobre todo, de un monumental engaño. El valor de los hombres en Omaha Beach quedará grabado por siempre en la historia de las civilizaciones. Pero en la vorágine de la guerra, el destino de grandes líderes se forjó en el campo de batalla. Un nombre resuena: Erwin Rommel, el zorro del desierto. El hombre a cargo de las defensas costeras alemanas. ¿Sabías que un suceso ajeno al día D casi logra que Erwin Rommel frustrara la invasión aliada y cambiara el rumbo de la guerra? Episodio 2. Rommel desaparecido. ¿Cuándo se enteró Hitler?
Antes de sumergirnos en el destino del zorro del desierto, debemos cerrar el capítulo anterior. ¿Cuándo se enteró Hitler de que la invasión había comenzado en Normandía? La respuesta es impactante. Horas después, y no por voluntad propia. Hitler estaba durmiendo en su retiro de Baviera. Sus ayudantes, por temor a despertarlo con falsas alarmas, recordemos el éxito de la Operación Fortitude, y sabiendo su estricto horario, se negaron a despertarlo. La noticia oficial no le fue comunicada hasta las 10 de la mañana, casi 6 horas después de que las primeras oleadas estuvieran en las playas. Ese tiempo perdido fue la clave. Sin la orden directa del Führer, las divisiones Panzer más importantes, su reserva estratégica, permanecieron inmovilizadas. El engaño triunfó no solo militarmente, sino en la burocracia del mando alemán. Erwin Rommel, el zorro del desierto, es una figura legendaria en las grandes guerras. Tras sus triunfos en el norte de África, fue asignado a supervisar las defensas del muro atlántico. Rommel tenía una visión clara, en marcado contraste con el alto mando de la Wehrmacht. Rommel entendía que, dada la supremacía aérea aliada, un factor crucial para nuestro público experto, cualquier movimiento de reservas acorazadas a gran escala sería pulverizado desde el aire antes de llegar al frente. Su lema era simple y aterrador para los aliados: ganar la batalla en la playa. Rommel transformó la costa de Normandía en un campo de la muerte. Millones de minas, las famosas espuelas de Rommel, estacas de madera y acero, y defensas antitanques se instalaron en la zona de marea. Él quería que la primera oleada se encontrara con el infierno antes de siquiera tocar la arena seca. Su mayor disputa fue sobre el posicionamiento de los Panzer. Quería que estuvieran cerca de la costa, listos para un contraataque inmediato. Pero gran parte de las divisiones blindadas permanecieron bajo el control centralizado de Hitler, destinadas a una reserva interior, un error fatal que Rommel lamentó amargamente y que se sumaría a su mala fortuna. La noche del 5 al 6 de junio de 1944, cuando la flota de invasión aliada cruzaba el Canal de la Mancha, Erwin Rommel no estaba en su puesto de mando. Estaba de viaje. El motivo de esta increíble ausencia, que muchos historiadores consideran el factor más fortuito y crucial para el éxito de la Operación Overlord, fue personal. Rommel había predicho que las condiciones meteorológicas desfavorables, cielos nublados y mar agitado, harían imposible el desembarco. Confiado en que el mal tiempo se mantendría, Rommel tomó la decisión que sellaría la suerte de sus defensas: regresar a su hogar en Herrlingen, Alemania, para celebrar el cumpleaños de su esposa, Lucy, el 6 de junio. El mar está demasiado agitado. No vendrán hoy. Será más tarde. Se cree que comentó Rommel antes de partir el 4 de junio. Además de la celebración, Rommel planeaba reunirse personalmente con Hitler el 6 de junio para convencerlo, de una vez por todas, de liberar más divisiones Panzer para su despliegue costero. Cuando las noticias del desembarco llegaron a su cuartel general en La Roche-Guyon, el caos fue total. No había nadie con la autoridad y la visión táctica de Rommel para tomar decisiones inmediatas sobre la movilización de las reservas. Él era el único que podía ignorar las cadenas de mando y la burocracia para desatar un contraataque inmediato y coordinado. Su ausencia generó un vacío de poder crítico. Cuando Rommel recibió la noticia por teléfono la mañana del 6 de junio, inicialmente creyó, como muchos, que se trataba de una maniobra de distracción, el éxito de la Operación Fortitude. Solo al escuchar la magnitud del asalto, comprendió la verdad. Su regreso fue una odisea frustrada. La supremacía aérea aliada no permitía el movimiento libre. Su convoy tuvo que desviarse y ocultarse constantemente del ataque de los cazas aliados que dominaban los cielos de Francia. Cuando finalmente llegó a su puesto de mando, la oportunidad de un contraataque masivo con la fuerza blindada había pasado. Las cabezas de playa ya estaban firmemente establecidas. Su desesperación fue palpable. El hombre que había soñado con detener al enemigo en la orilla se encontraba dirigiendo una defensa reactiva, tardía y fragmentada. El suceso de su viaje personal, un acto tan mundano, se convirtió en la tragedia de la Wehrmacht. El hombre clave, con la mentalidad correcta para reaccionar al día D,
estaba ausente. Una ventana de tiempo crucial que selló la victoria aliada y el fracaso de la defensa alemana en Normandía. A medida que la campaña de Normandía se alargaba, la frustración de Rommel crecía. Comprendió que la guerra estaba perdida, y con la valentía que lo caracterizó, comenzó a conspirar contra el régimen. Su último acto de desafío, que resonará en la historia de la humanidad, fue su creciente conocimiento y apoyo a la resistencia militar alemana contra Hitler. Se le implicó en el fallido atentado del 20 de julio de 1944, la Operación Valquiria, un intento de asesinato del Führer. Una vez descubierto, Hitler no pudo permitirse un juicio público contra un héroe de guerra tan popular. El zorro del desierto recibió un ultimátum: suicidio con honores militares, o un juicio por traición que condenaría a su familia. El 14 de octubre de 1944, Erwin Rommel, el hombre que pudo haber cambiado la historia del día D, se quitó la vida. Su ausencia en la noche más importante de la Segunda Guerra Mundial fue un microcosmos del destino del Tercer Reich. El destino del día D se escribió en las arenas de Omaha Beach y en la ausencia de Erwin Rommel. Las grandes guerras están llenas de estos momentos de ¿qué pasaría si?, que nos recuerdan la fragilidad de la historia. Ahora, con las cabezas de playa consolidadas, la batalla en el interior de Normandía se transformó en una carnicería, una batalla que involucró a los ejércitos de las civilizaciones y naciones de todo el mundo. Pero, ¿quién fue el héroe que liberó a los prisioneros del campo de concentración nazi en el interior de Normandía y demostró el lado más oscuro y oculto de la guerra? Episodio 3. El campo de la muerte. La liberación épica que reveló la oscuridad del ejército alemán. El episodio anterior nos dejó con la figura trágica de Erwin Rommel. ¿Cuál fue su último acto de desafío contra Hitler? Su último desafío fue su intento, aunque fallido, de salvar a Alemania de la destrucción total. Al ver la invasión consolidada en Normandía y la rigidez de mando de Hitler, Rommel se convenció de que la guerra estaba perdida. Su desafío no fue solo político, al saber de la Operación Valquiria, sino ético. Buscó convencer a Hitler de negociar la paz con los aliados occidentales para evitar que Alemania cayera completamente en manos del Ejército Rojo. Sus informes, cada vez más directos y pesimistas, fueron un desafío directo a la ilusión de victoria del Führer. Este acto de resistencia moral y estratégica costó su vida, pero demostró que el zorro del desierto valoraba la vida de su pueblo por encima de la lealtad al régimen. Mientras la lucha épica se desarrollaba en las playas y luego en los laberintos de setos vivos de Normandía, la infantería aliada se encontró con un enemigo tan brutal como las fuerzas nazis: el bocage. El bocage francés, con sus campos pequeños, setos altos y caminos hundidos, fue un cementerio para la infantería, ralentizando el avance y prolongando las grandes guerras más allá de lo previsto. Fue en esta zona de lucha feroz, lejos de las grandes batallas blindadas, donde las tropas se toparon con un horror que muchos creían exclusivo del este: un campo de concentración nazi. El lugar era un subcampamento de la red de Auschwitz, ubicado cerca del pueblo de Tessin-sur-Vire, o según otras fuentes, un campo de trabajos forzados cercano a Saint James, utilizado para esclavizar a judíos prisioneros políticos y trabajadores forzados para la construcción de la defensa del muro atlántico. Aunque no era un campo de exterminio en la escala de Treblinka, la realidad era igual de aterradora: hambre, enfermedades, ejecuciones sumarias y esclavitud. Un contraste sombrío con los relatos épicos de la liberación. El héroe silencioso de esta historia es en realidad un grupo: los soldados de la 4ª División de Infantería del Ejército de Estados Unidos, parte de las fuerzas que desembarcaron en Utah Beach. Su avance lento y metódico a través del bocage los llevó a este campamento oculto. En el fragor de la batalla por la liberación de pueblos como St. James o Tessin-sur-Vire, una patrulla de reconocimiento se encontró con una cerca de alambre de púas, torres de vigilancia, y lo más perturbador, la visión de hombres esqueléticos vestidos con harapos aterrorizados. El impacto fue brutal. Los jóvenes soldados, que luchaban con una narrativa de liberación y lucha por la democracia, se enfrentaron de golpe a la realidad más oscura de la ideología que combatían:
Este no era solo un enemigo militar, era el rostro de la depravación de las civilizaciones. No se trataba de una película de propaganda, eran hombres reales, muertos en la cerca, o tan débiles que no podían moverse. El olor, el silencio, todo te golpeaba. Testimonio de un soldado de la 4ª División, recordando el terror que superaba cualquier película de guerra. La primera reacción de las tropas fue proporcionar inmediatamente agua, comida y atención médica. Los prisioneros, al ver a los soldados aliados, cayeron en un estado de shock y euforia, un momento documentado como uno de los más emotivos de la campaña de Normandía. La liberación fue un acto de humanidad en medio de la carnicería de la Segunda Guerra Mundial. La liberación física de los prisioneros no significó el fin de su calvario, pero la noticia de su existencia y la de otros subcampos se difundió rápidamente entre las líneas aliadas. El impacto psicológico fue inmenso. El conocimiento de estos horrores endureció la voluntad de lucha de los soldados. Ya no se trataba solo de derrotar a un ejército, se trataba de erradicar una maldad sistemática. Este tipo de relato épico en la guerra se recuerda por su crudeza. El descubrimiento de estos campos de trabajo forzado y de prisioneros en el contexto de Normandía es un recordatorio de que los crímenes del Tercer Reich eran omnipresentes, incluso en los frentes de batalla, un horror que las civilizaciones nunca deben olvidar. La crueldad inherente a estos campos sirvió como combustible moral para superar el infierno del bocage y la dureza de la guerra de attrition. Los soldados sabían ahora, con certeza innegable, por qué estaban allí. Mientras se desarrollaba esta sombría revelación, la ofensiva aliada se centraba en la captura de Saint-Lô, el nudo de comunicaciones vital. La batalla por Saint-Lô, conocida como la capital de las ruinas, por su destrucción casi total, fue una carnicería para el 8 cuerpo de E. Con la caída de Saint-Lô el 18 de julio, la puerta de salida del bocage finalmente se abrió, permitiendo el despliegue del genio militar George S. Patton en la Operación Cobra. La puerta de salida del bocage finalmente se abrió, permitiendo el despliegue del genio militar George S. Patton en la Operación Cobra. Patton, el general de tanques, era conocido por su ferocidad, pero también por sus principios. Al enterarse de la liberación de prisioneros de guerra aliados, no los campos de concentración, en condiciones brutales, se dice que dio una orden impactante que resuena con la moral de las grandes guerras. Su primer objetivo, su principal misión era liberar a los prisioneros de guerra aliados y asegurar su trato humano. Más allá del objetivo estratégico, su orden puso de relieve la dimensión humana y moral del conflicto. Este énfasis, aunque a menudo eclipsado por su ambición militar, fue un testimonio del lado moral que la guerra reveló. La liberación del primer campo en Normandía nos mostró el rostro más oscuro de las grandes guerras, un recuerdo épico y sombrío de la lucha por la historia de la humanidad. Con la caída de Saint-Lô, la puerta de salida del bocage finalmente se abrió, permitiendo el despliegue del genio militar. Con el camino abierto, las unidades blindadas pudieron finalmente maniobrar a gran velocidad, transformando el conflicto de una guerra de trincheras en una guerra de movimiento. Los tanques se desplegaron en una danza de destrucción y avance, superando al ejército alemán. Pero, ¿quién fue el genio de la guerra de bolsillo, que logró atrapar y desmantelar al ejército alemán en la batalla de Falaise y asegurar la liberación de París? Episodio 4. La trampa de Falaise. El general aliado que cocinó el ejército alemán, la bolsa de la muerte. El episodio anterior terminó con la impactante pregunta sobre la orden de Patton. ¿Cuál fue la orden que dio el general a sus soldados tras liberar el primer campo de prisioneros de guerra aliado en Francia? La orden de Patton, una vez que la Operación Cobra abrió el camino, fue tajante y moralmente definitoria. Ningún prisionero de guerra que muestre resistencia debe ser tomado. Si bien esta frase ha sido históricamente debatida, su intención principal era galvanizar la moral de sus tropas. Al ver la barbarie en el interior de los campos alemanes, Patton buscó infundir una determinación implacable en sus soldados. La velocidad y la ferocidad eran la clave para acabar con el régimen. Su acción más pública, sin embargo,
fue la de obligar a los ciudadanos alemanes de la zona a visitar los campos para confrontarlos con la magnitud de los crímenes del Reich, una respuesta moral que demostraba la naturaleza de la lucha. La caída de Saint-Lô fue el punto de inflexión. El bocage, que había inmovilizado a las fuerzas aliadas durante semanas, se convirtió en una autopista para la velocidad y la potencia blindada. El genio detrás de esta ruptura, la Operación Cobra, fue el general Omar Bradley. Bradley ideó un ataque masivo y concentrado de bombarderos pesados, no solo para ablandar las defensas alemanas, sino para crear un corredor de fuego por el que las unidades blindadas pudieran pasar sin oposición inicial. El 25 de julio de 1944, el bombardeo fue cataclísmico. Desafortunadamente, el bombardeo fue tan masivo que hubo fuego amigo, matando incluso al teniente general Leslie J. McNair, el oficial de mayor rango estadounidense muerto en combate en el teatro europeo. Pero la Operación Cobra funcionó. Las defensas alemanas, saturadas por el fuego, colapsaron. El tercer ejército de George S. Patton, hasta entonces contenido, se liberó y comenzó un avance vertiginoso por la retaguardia alemana, un movimiento tan rápido que la Wehrmacht simplemente no pudo reaccionar. Este avance marcó el verdadero cambio de la Segunda Guerra Mundial en Occidente. Mientras las fuerzas aliadas se dispersaban y avanzaban, Adolf Hitler, ajeno a la realidad del campo de batalla y cegado por su creencia en el engaño de Calais, tomó una decisión fatal que condenó a sus mejores divisiones restantes. Ordenó la Operación Lüttich. Este era un contraataque desesperado en el sector de Mortain, destinado a cortar el avance aliado y restaurar el frente. Hitler desvió las últimas divisiones Panzer que quedaban de sus reservas para este ataque suicida. El error estratégico fue doble. 1. Concentración. Al concentrar sus fuerzas blindadas para este ataque, los alemanes se alejaron de las zonas defendibles y se hicieron vulnerables. 2. Exposición. El ataque de Mortain expuso los flancos de la mayoría de los ejércitos alemanes en Normandía, creando una gigantesca bolsa con un cuello estrecho. Los aliados, y específicamente el mariscal de campo Bernard Montgomery y el general Omar Bradley, vieron de inmediato la oportunidad épica. La respuesta al contraataque alemán fue rodear y aniquilar, no solo repeler. El genio de la guerra de bolsillo en este momento crucial fue, sin duda, la coordinación magistral entre los comandantes aliados, con Bradley y Montgomery dictando la estrategia de cerco y Patton ejecutando el avance con una ferocidad inigualable. La estrategia fue formar una pinza. Norte. Las fuerzas canadienses y británicas, lideradas por Montgomery, empujarían hacia el sur, hacia la ciudad de Falaise. Sur y oeste. Las fuerzas estadounidenses, lideradas por Patton, avanzarían hacia el este, hacia Argentan. El objetivo era cerrar la brecha en un punto medio entre Falaise y Argentan, atrapando a todo el 7º ejército alemán y gran parte del 5º ejército Panzer, en lo que se conocería como la Balle de Falaise, Bolsa de Falaise. La batalla de Falaise fue la culminación del cerco. Los aliados no lograron cerrar la bolsa inmediatamente, lo que provocó una controversia histórica, la famosa brecha de Argentan. Pero la presión fue suficiente. El ejército alemán, atrapado en un área de solo 40 kilómetros cuadrados, fue sometido a un bombardeo incesante y a un fuego de artillería brutal. El camino que unía las fuerzas atrapadas con las líneas amigas se convirtió en una ruta infernal, un corredor de la muerte. Las fuerzas alemanas, desesperadas y sin órdenes claras, intentaron escapar por este estrecho corredor. El resultado fue una masacre que resonaría en la historia de la humanidad. Destrucción total. Se estima que los aliados destruyeron miles de vehículos, tanques, piezas de artillería y camiones. La zona era un mar de metal retorcido y cuerpos. Bajas. Cientos de miles de soldados alemanes murieron, fueron heridos o hechos prisioneros. Aniquilación. La batalla de Falaise no fue solo una victoria, fue la aniquilación efectiva de las fuerzas armadas alemanas en el frente occidental. Las pocas unidades que escaparon lo hicieron sin equipo pesado,
sin cohesión y sin moral. El genio aliado de la guerra de bolsillo, que combinó el engaño inicial, Bodyguard, el avance rápido, Cobra, y el cerco final, Falaise, aseguró el colapso del frente. La resistencia alemana en Francia se hizo insostenible. La victoria de Falaise garantizó, más que el día D, la liberación inminente de París y el final de las grandes guerras en el continente. La bolsa de Falaise fue la fosa común del poderío militar nazi en Occidente, un relato épico de estrategia y de sacrificio. Con el camino a París abierto y el enemigo principal destruido, la alegría de la liberación se extendió por toda Francia. Pero la liberación de la capital no fue sencilla. La ciudad estaba en manos de un comandante fanático con órdenes de Hitler de destruirla hasta los cimientos. Pero, ¿quién fue el héroe, un general alemán con una conciencia épica, que desobedeció a Hitler y salvó a París de ser convertida en cenizas? Episodio 5. El general que salvó París. La orden del Tercer Reich para reducir la ciudad a cenizas, Dietrich von Choltitz. El episodio anterior nos dejó con la brutalidad y la genialidad de la batalla de Falaise. ¿Quién fue el genio de la guerra de bolsillo que logró atrapar y desmantelar al ejército alemán? La respuesta es que no fue un solo individuo, sino la colaboración magistral de los líderes aliados. Bradley, por su planificación estratégica de ruptura, Operación Cobra. Patton, por la ejecución vertiginosa de la Pinza Sur, convirtiendo el avance en una carrera de tanques, y crucialmente Montgomery, por la tenacidad de las fuerzas británicas y canadienses que formaron la Pinza Norte. Sin embargo, el estratega clave que vio la oportunidad de aniquilar a las fuerzas alemanas, en lugar de solo hacerlas retroceder, fue el mariscal de campo Bernard Montgomery, quien insistió en el cerco total, a pesar de las pausas. El resultado fue la aniquilación casi total del Séptimo Ejército alemán, lo que garantizó la liberación inmediata de Francia. Con la aniquilación alemana en la bolsa de Falaise, el camino hacia París quedó dramáticamente abierto. El avance aliado se convirtió en una marcha frenética por Francia, a la que a menudo se llama el Paseo de los Generales, un contraste épico con la carnicería de Omaha Beach y el bocage. Mientras los aliados se acercaban, el pánico se apoderó del alto mando alemán. La joya de la corona de la ocupación, París, estaba bajo amenaza inminente. Adolf Hitler, sumido en la histeria y la megalomanía tras la conspiración del 20 de julio, estaba decidido a que si la capital de Francia no podía seguir siendo alemana, no sería de nadie. La orden de Hitler, que resonaría como una de las más destructivas de las grandes guerras, fue: París no debe caer en manos del enemigo, sino como un montón de escombros. Dio órdenes específicas para volar todos los puentes clave sobre el Sena, destruir los edificios históricos, las centrales de energía y los principales nudos de comunicación. París debía arder. El hombre encargado de ejecutar esta orden de tierra arrasada fue el general Dietrich von Choltitz, un oficial de carrera, duro, condecorado y conocido por su obediencia inquebrantable. Incluso se le conocía como el destructor de Sebastopol, por su papel en la destrucción de esa ciudad. El 7 de agosto de 1944, von Choltitz fue nombrado comandante militar del Gran París. Al llegar a su puesto, se encontró con una ciudad al borde del caos. La resistencia francesa, la FFI, se había levantado en una insurrección el 19 de agosto, aprovechando el acercamiento aliado. La lucha interna había comenzado. Von Choltitz se enfrentó a un dilema moral que pocos oficiales en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que afrontar: obedecer al Führer y reducir una de las capitales culturales más importantes de la historia de la humanidad a ruinas, o desobedecer y arriesgar su vida y la de su familia. Lo que siguió fue un complejo juego de ajedrez entre von Choltitz, la resistencia y los aliados. Presión aliada. Los aliados, reacios inicialmente a entrar en París por miedo a un asedio que desviara recursos de la campaña principal, cambiaron de opinión. El general Charles de Gaulle convenció al general Eisenhower de enviar ayuda inmediata para evitar que la ciudad fuera destruida por los alemanes o se sumiera en una guerra civil. Negociaciones ocultas. Von Choltitz comenzó a retrasar la ejecución de las órdenes de demolición. Se reunió en secreto con diplomáticos suecos, como Raúl Nordling, que actuó como mediador,
y con figuras de la resistencia. Utilizó la excusa de la dificultad técnica y la necesidad de tiempo para preparar adecuadamente las demoliciones. El factor humano. El general, al ver el sufrimiento de la población civil, el valor de la ciudad y, quizás, al percibir que el final del Tercer Reich era inevitable, empezó a dudar de su deber. Había visto la destrucción de Sebastopol, y no quería tener la etiqueta de el destructor de París en los anales de la historia de las civilizaciones. Los puentes clave fueron minados, y los explosivos estaban listos, pero la orden final nunca se dio. Von Choltitz se había convertido en el héroe épico que desobedeció la orden más terrible. El 24 de agosto, elementos de la 2.000ª División Blindada Francesa, liderada por el general Leclerc, apoyados por la 4ª División de Infantería de Estados Unidos, entraron en París. La euforia fue inmediata. Los parisinos salieron a las calles en masa, dando la bienvenida a sus libertadores con una alegría que se siente hasta el día de hoy en los relatos históricos épicos. Von Choltitz y su cuartel general fueron rodeados, y se rindió formalmente el 25 de agosto de 1944. Al ser capturado, se dice que Hitler gritó en su Wolfschanze la famosa pregunta que nunca tuvo respuesta: ¿Brennt Paris? ¿Arde París? La desobediencia de Dietrich von Choltitz salvó a la ciudad luz de ser consumida por las llamas. Fue un acto de conciencia en el corazón de la tiranía, un recordatorio de que incluso en las grandes guerras, algunos hombres eligen la humanidad sobre la obediencia ciega. La liberación de París fue un momento de gran simbolismo, marcando el fin de 4 años de ocupación y proporcionando un impulso moral incalculable a los aliados y a toda Europa. La desobediencia de un solo hombre aseguró que el legado de las civilizaciones europeas se mantuviera intacto. Pero mientras París celebraba, la guerra seguía. Los aliados, envalentonados, lanzaron un asalto aéreo audaz y sin precedentes para acabar la guerra antes de Navidad. Pero, ¿cuál fue el error táctico catastrófico de la Operación Market Garden, el mayor asalto aéreo de la historia, que convirtió una victoria casi segura en la derrota más amarga para los aliados después del día D? Episodio 6. El puente lejano. La derrota más amarga de los aliados y el fracaso de Market Garden. Un invierno inesperado. El episodio anterior nos reveló la asombrosa desobediencia del general Dietrich von Choltitz. ¿Quién fue el héroe? Un general alemán con una conciencia épica, que desobedeció a Hitler y salvó a París de ser convertida en cenizas. Fue, por supuesto, el general Dietrich von Choltitz, a pesar de su historial como ejecutor de órdenes despiadadas, como en Sebastopol. Von Choltitz eligió la humanidad sobre la obediencia al Führer. Su decisión de desobedecer la orden de Hitler de reducir París a escombros fue influenciada por las negociaciones con la resistencia y los diplomáticos suecos, y su propia percepción de la futilidad de la guerra. Al rendirse el 25 de agosto de 1944, salvó la capital cultural de las civilizaciones europeas, un acto de conciencia que pasó a la historia como uno de los momentos más épicos y decisivos de la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental. Tras la liberación de París y la aniquilación de las fuerzas alemanas en Falaise, la euforia se apoderó del alto mando aliado. El avance a través de Francia había sido tan rápido que muchos creyeron que la guerra podría terminar antes de la Navidad de 1944. En este ambiente de optimismo desmedido, el mariscal de campo Bernard Montgomery propuso una operación audaz y arriesgada, digna de un relato épico de estrategia, la Operación Market Garden. El objetivo de Market Garden era doble. 1. Market, mercado. El asalto aerotransportado más grande de la historia, con el lanzamiento de más de 35.000 paracaidistas y tropas de planeadores, británicas, estadounidenses y polacas, para capturar una serie de puentes clave sobre los ríos y canales en los Países Bajos, incluyendo el Rin. 2. Garden, jardín. El avance de las fuerzas terrestres británicas, 30 cuerpos de ejército, por un tapiz de carreteras a través de los puentes capturados, creando un corredor que permitiría flanquear la línea Sigfrido,
y penetrar en el corazón industrial de Alemania, el Ruhr. Si tenía éxito, la operación podría acortar la guerra en 6 meses y evitar un sangriento asalto frontal contra las defensas alemanas. El fracaso de Market Garden, que se convertiría en la derrota más amarga para los aliados después del día D, se debió a un error táctico catastrófico, el exceso de optimismo y la subestimación de la capacidad de recuperación del enemigo. Los errores críticos que condenaron a la operación fueron: 1. El puente lejano, Arnhem. El puente sobre el Rin en Arnhem era el puente lejano. Estaba a más de 100 kilómetros del punto de partida del GZX cuerpo. La distancia era demasiado grande para que la columna terrestre pudiera llegar a tiempo para apoyar a los paracaidistas, condenándolos a luchar solos por un periodo demasiado largo. 2. Inteligencia ignorada. Los servicios de inteligencia aliados recibieron informes, incluyendo fotos de reconocimiento aéreo, que indicaban la presencia de 2 divisiones Panzer de las SS descansando y reequipándose, justo en la zona de aterrizaje de Arnhem. Estos informes fueron, trágicamente, ignorados o desestimados por Montgomery, creyendo que las fuerzas alemanas estaban demasiado dispersas y desorganizadas para representar una amenaza seria. 3. Comunicaciones deficientes. La distancia, el terreno y la interferencia alemana inutilizaron rápidamente los equipos de radio. Las unidades paracaidistas quedaron aisladas, incapaces de coordinar la defensa o solicitar apoyo aéreo y terrestre de manera efectiva. El 17 de septiembre de 1944, las tropas de la Primera División Aerotransportada Británica aterrizaron cerca de Arnhem. Lo que esperaban que fuera una ligera resistencia de tropas nivel C, soldados viejos o inexpertos, se convirtió en una lucha desesperada y épica contra las fanáticas y bien equipadas divisiones Panzer SS. El 30 Cuerpo, liderado por el general Horrocks, se encontró con una resistencia alemana cada vez más dura a lo largo del corredor de avance. Los puentes de Nijmegen y Eindhoven se tomaron con sangre y retrasos críticos, cada retraso de horas para el 30 Cuerpo significaba días de sufrimiento para los paracaidistas en Arnhem. La pequeña fuerza británica en Arnhem, liderada por el brigadier general John Frost, logró capturar un extremo del puente, pero pronto fue rodeada y asediada por los tanques y la infantería de las SS. La lucha fue brutal. Los paracaidistas, armados solo con armamento ligero, lucharon casa por casa y se quedaron sin munición, medicamentos y alimentos. La lucha en Arnhem se prolongó durante 4 días, una resistencia heroica que se ha convertido en un relato histórico épico de supervivencia. Los refuerzos polacos y canadienses intentaron desesperadamente llegar a la división atrapada, pero la superioridad alemana, ahora organizada y alimentada por la ignorada inteligencia, era abrumadora. Finalmente, las fuerzas británicas, diezmadas, tuvieron que retirarse o ser capturadas. De los casi 10.000 hombres de la primera aerotransportada, menos de 2.000 lograron escapar. Más de 1.400 murieron y el resto fueron hechos prisioneros. La operación Market Garden fracasó. Los aliados lograron establecer un saliente en los Países Bajos, pero no lograron cruzar el Rin. El famoso puente lejano quedó firmemente en manos alemanas. El fracaso tuvo 2 consecuencias devastadoras. 1. Prolongación de la guerra. La guerra en Europa se extendió, como mínimo, hasta la primavera de 1945. 2. Invierno de hambre. La negativa de Hitler a rendir los Países Bajos y la destrucción de la infraestructura de transporte desencadenaron el brutal invierno del hambre en los Países Bajos ocupados. El optimismo de una victoria navideña se había desvanecido. El día D había triunfado en Francia, pero la audacia excesiva de Market Garden costó caro, demostrando que en las grandes guerras, incluso el más épico de los planes puede fallar si se subestima al enemigo. La amarga derrota de Market Garden obligó a los aliados a pasar a una fase de avance más cautelosa, mientras las fuerzas alemanas, aunque diezmadas, encontraban un nuevo aliento de resistencia fanática. Con la llegada del frío invierno, el Tercer Reich lanzó un último y desesperado golpe de suerte, un ataque sorpresa que rompería el frente
y que se convertiría en la batalla más grande y épica de la historia militar estadounidense. Pero, ¿quién fue el general aliado, con fama de loco y un juramento de sangre, que realizó el avance imposible para romper el cerco en la batalla de las Ardenas y salvar a las tropas estadounidenses? Episodio 7. El general loco y el avance imposible. La batalla de las Ardenas que rompió la espalda del Reich. El cerco de Bastogne. El episodio anterior nos dejó con la amarga derrota en los Países Bajos. ¿Cuál fue el error táctico catastrófico de la Operación Market Garden? El error táctico fue la ignorancia de la inteligencia que confirmaba la presencia de 2 divisiones Panzer de las SS, 9 FONA y 10 SENA, reequipándose justo en la zona de aterrizaje cerca de Arnhem. La arrogancia del mariscal Montgomery, que desestimó estos informes combinada con la excesiva distancia entre el lanzamiento aerotransportado y el avance terrestre, el puente lejano, condenó a la primera división aerotransportada británica a luchar sola contra una resistencia blindada de élite. La derrota de Market Garden demostró que, incluso con la superioridad numérica aliada, la subestimación del enemigo y la falta de planificación en las grandes guerras pueden llevar a la derrota más amarga, costando meses cruciales y miles de vidas. Con el fracaso de Market Garden, el frente occidental se estancó en otoño de 1944. Las tropas aliadas, exhaustas por el avance rápido a través de Francia y el intenso combate en el Bocage, se detuvieron para reequiparse, creyendo que la ofensiva alemana era imposible en el invierno, pero el Tercer Reich, agonizante y contra todo pronóstico, preparaba un último y desesperado golpe de suerte. Adolf Hitler, aferrándose a la ilusión de una victoria total, concibió la operación Wacht am Rhein, Guardia en el Rin, conocida por los aliados como la Batalla de las Ardenas o la Ofensiva de las Ardenas. El plan era audaz y casi demente. 1. Lanzar un asalto masivo a través de las boscosas y montañosas Ardenas, la misma ruta que usaron en 1940, un sector que los aliados consideraban tranquilo y ligeramente defendido. 2. Cruzar el río Mosa y avanzar hasta Amberes, el principal puerto de suministro aliado. 3. Cortar las líneas de suministro aliadas, rodear y aniquilar a 4 ejércitos aliados, y forzar una negociación de paz en el frente occidental. El 16 de diciembre de 1944, con el frente aliado sorprendentemente delgado, y el clima invernal impidiendo el apoyo aéreo, el factor que los alemanes necesitaban para el éxito, la ofensiva se desató. Miles de soldados alemanes, apoyados por una de las concentraciones de Panzer más grandes desde Normandía, rompieron las líneas estadounidenses en el sector de las Ardenas. La ofensiva, con su ferocidad inicial, creó una enorme protuberancia o bolsa en el frente aliado. De ahí el nombre de bulge en inglés. Y entonces el caos fue total. Unidades estadounidenses fueron diezmadas, capturadas o forzadas a una retirada desesperada. El punto clave que debía ser capturado era la ciudad de Bastogne, un nudo de comunicaciones vital que controlaba 7 carreteras principales. Si Bastogne caía, la ofensiva alemana podría avanzar sin obstáculos. Por un golpe de suerte y la urgencia, la 101 División Aerotransportada, Águilas Aulladoras, veterana de Normandía y Market Garden, fue desviada a Bastogne justo antes del cerco. La 101 División Aerotransportada, rodeada por divisiones Panzer superiores, resistió heroicamente a pesar del frío glacial, la escasez de municiones, alimentos y suministros médicos. El general alemán exigió la rendición a los defensores de Bastogne. La respuesta épica, que se convirtió en un relato épico de desafío y valentía, vino del general de brigada Anthony McAuliffe, comandante en funciones de la 101A. Su respuesta escrita fue legendaria: "Nuts, locos, absurdo". Mientras la 101A luchaba por su vida, el alto mando aliado se reunió en Verdún. El mariscal Eisenhower se volvió hacia el general George S. Patton, comandante del Tercer Ejército de Estados Unidos, que estaba en ese momento a más de 160 kilómetros al sur, luchando en el Sarre. El general George S. Patton
Con su fama de loco por su temeridad y su personalidad exuberante, era el hombre adecuado para la crisis. Patton, un creyente en la reencarnación y un comandante de caballería de la vieja escuela, tenía un juramento de sangre con sus hombres. Él ya había anticipado la posibilidad de un ataque alemán y había ordenado secretamente a sus planificadores preparar planes para una rotación de 90 grados de su ejército hacia el norte. Cuando recibió la orden de Eisenhower, Patton hizo lo imposible. 1. Rotación épica. En un acto logístico sin precedentes en la historia militar, Patton rotó a 3 divisiones blindadas y de infantería de su ejército, cerca de 133,000 hombres, en solo 48 horas, una hazaña que sorprendió a los aliados y a los alemanes. 2. La carrera por Bastogne. El avance a través de la nieve y el hielo fue brutal, pero la velocidad de Patton fue su arma. El 26 de diciembre de 1944, los elementos de vanguardia de la 4ª División Blindada de Patton lograron romper el cerco, llegando a Bastogne, con tanques y suministros muy necesarios. El avance de Patton en las Ardenas es un testimonio de su genio táctico y logístico. No solo salvó a la 101A en Bastogne, sino que su velocidad desbarató el calendario alemán. La ofensiva de Hitler había fracasado. El ejército alemán, tras gastar sus últimas reservas blindadas, tanques y tropas de élite en el ataque, quedó exhausto y paralizado. La batalla de las Ardenas fue el último gran golpe del Tercer Reich en Occidente, y se considera la batalla más grande y épica que involucró al ejército de E.U. En la Segunda Guerra Mundial, el coraje de la 101A en Bastogne y el avance milagroso de Patton sellaron el destino de la batalla de las Ardenas. Las últimas reservas blindadas de Hitler se habían consumido, dejando el camino abierto hacia el corazón de Alemania. Pero el precio de la victoria siempre es alto. En medio de esta épica de la supervivencia, un suceso horrible e infame tuvo lugar. Una masacre deliberada de prisioneros de guerra estadounidenses que puso de manifiesto la brutalidad de las unidades de élite nazis. Pero, ¿quién fue el comandante de las SS que orquestó la brutal masacre de Malmedy? ¿Y cómo fue capturado y juzgado después de la batalla de las Ardenas? Episodio 8. La masacre de Malmedy. El rostro de la crueldad y el juicio al comandante de las SS. Crímenes de guerra. El episodio anterior nos dejó con la heroica resistencia en Bastogne. ¿Quién fue el general aliado, con fama de loco y un juramento de sangre, que realizó el avance imposible para romper el cerco en la batalla de las Ardenas? Fue el carismático y polémico general George S. Patton. Su genialidad radicó en la preparación logística. Anticipando la posibilidad de un contraataque alemán, había ordenado a sus planificadores preparar un giro de 90 grados en secreto. Cuando se dio la orden, Patton logró rotar el tercer ejército, más de 130,000 hombres, en un tiempo récord de 48 horas, una hazaña logística sin paralelo en la historia militar. Su avance a través de la nieve y el hielo rompiendo el cerco en Bastogne, el 26 de diciembre de 1944, no solo salvó a la 101A División, sino que aniquiló las últimas reservas blindadas de Hitler, sellando el destino del Tercer Reich en la batalla de las Ardenas. La batalla de las Ardenas, aunque un fracaso estratégico para Alemania, fue un campo de batalla épico y brutal. Las fuerzas que lideraron el asalto de vanguardia con la misión de sembrar el pánico y avanzar rápidamente eran las unidades más fanáticas y temidas del Tercer Reich. El primero Cuerpo Panzer SS bajo el mando del general Sepp Dietrich. Dentro de este cuerpo operaba el grupo de combate Paper, comandado por el Obersturmbannführer Joachim Paper. La misión de Paper era avanzar a toda velocidad, sin preocuparse por los flancos ni tomar prisioneros. Esta mentalidad, combinada con la ideología de las SS y la desesperación de la última ofensiva, creó un ambiente propicio para el horror, contrario a las normas de las grandes guerras. El plan alemán incluía tácticas de guerra psicológica y sabotaje, con comandos de habla inglesa, liderados por Otto Skorzeny, infiltrándose tras las líneas aliadas para sembrar confusión. Sin embargo,
El principal horror que resonaría en la historia de la humanidad no fue el sabotaje, sino la masacre. El 17 de diciembre de 1944, el día después del inicio de la ofensiva, el grupo de combate Paper avanzaba rápidamente cerca del cruce de carreteras de Baunes, cerca de la ciudad belga de Malmedy. Alrededor del mediodía, la vanguardia de Paper se encontró con un convoy desarmado del 285, o Batallón de Observación de Artillería de Campo de Estados Unidos, que se dirigía a unirse a la batalla. Los soldados estadounidenses, superados en número y sin capacidad de respuesta, se rindieron inmediatamente. Eran unos 150 prisioneros. Lo que sucedió después fue un acto de crueldad planificada y fanatismo. 1. Reunión. Los prisioneros fueron llevados a un campo abierto junto al cruce, y se les ordenó que se sentaran. 2. Masacre. Sin provocación, los soldados de las SS abrieron fuego con ametralladoras. A medida que los soldados caían, el pánico se desató. 3. Ejecuciones. Los soldados de las SS caminaron entre los cuerpos, disparando a quemarropa a cualquier signo de vida. 84 soldados estadounidenses murieron ese día. Unos 43 prisioneros lograron escapar y llevar la noticia a las líneas aliadas. La noticia de la masacre de Malmedy se extendió como un reguero de pólvora, endureciendo aún más la voluntad de lucha aliada y llevando a un debate sobre la política de toma de prisioneros. Malmedy se convirtió en el símbolo de la brutalidad de las SS en el frente occidental. La pregunta clave era, ¿quién ordenó la masacre? Las investigaciones posteriores se centraron en la cadena de mando del Kampfgruppe Paper. El comandante directo de la unidad responsable de la masacre fue Joachim Paper. Aunque Paper siempre negó haber dado la orden directa, reconoció que su unidad operaba bajo una directiva tácita de que, dada la necesidad de velocidad y la falta de recursos para gestionar grandes cantidades de prisioneros, no había tiempo para ellos. El general Sepp Dietrich, superior de Paper y comandante del primero cuerpo Panzer SS, también fue implicado por fomentar una atmósfera de brutalidad y desprecio por las reglas de guerra en las grandes guerras. La masacre de Malmedy no fue un incidente aislado. Durante la ofensiva de las Ardenas, el grupo de combate Paper fue responsable de otras atrocidades, incluyendo la ejecución de civiles belgas. Este relato épico de horror se contrastaba brutalmente con los actos de heroísmo del mismo conflicto. Al fracasar la ofensiva de las Ardenas, las unidades de Paper fueron rodeadas. Paper y sus hombres tuvieron que abandonar la mayoría de sus vehículos y escapar a pie. El fin de la guerra lo encontró en Alemania. El juicio por la masacre de Malmedy se llevó a cabo en Dachau en 1946 y se convirtió en uno de los juicios por crímenes de guerra más controvertidos después de los de Nuremberg. Los acusados. Más de 70 miembros del grupo de combate Paper fueron acusados. La sentencia. Joachim Paper y otros 42 acusados fueron condenados a muerte por la masacre. Sepp Dietrich fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, debido a las alegaciones de coacción en las confesiones y a la presión política en Estados Unidos y Alemania, muchas de las sentencias se conmutaron. Paper fue liberado en 1958. El juicio de Malmedy, con toda su controversia, estableció un precedente legal crucial. Los soldados son responsables de los crímenes de guerra cometidos bajo sus órdenes o bajo su conocimiento, incluso en el fragor de las grandes guerras. El recuerdo de los 84 soldados de Baugny es un sombrío recordatorio del costo humano de la ideología fanática. La batalla de las Ardenas fue el último estertor desesperado del Tercer Reich. Con sus últimas reservas consumidas y sus crímenes expuestos en Malmedy, el camino a Berlín estaba abierto. La victoria aliada en Occidente fue casi total, pero el final de la guerra trajo consigo la división de Europa y una nueva confrontación ideológica y militar que moldearía el destino de las civilizaciones durante casi medio siglo. Pero, ¿cuál fue el oscuro acuerdo secreto entre los aliados occidentales y la Unión Soviética sobre la división final de Europa, que sentó las bases para el inicio de la Guerra Fría? Episodio 9. El Acuerdo Oscuro de Yalta. La división de Europa y la semilla de la Guerra Fría.
El fin de las civilizaciones. El episodio anterior desveló la oscuridad de la última ofensiva alemana. ¿Quién fue el comandante de las SS que orquestó la brutal masacre de Malmedy? ¿Y cómo fue capturado y juzgado después de la batalla de las Ardenas? El responsable principal fue el Obersturmbannführer Joachim Peiper, comandante del grupo de combate Peiper. Su unidad, bajo el mando del general Sepp Dietrich, operaba con una directiva fanática de avance rápido sin tomar prisioneros. Tras la derrota de la batalla de las Ardenas, Peiper y sus hombres huyeron a pie, dejando su equipo. Fue capturado en Alemania. Peiper y más de 70 de sus subordinados fueron juzgados en el juicio de Malmedy en 1946. Aunque Peiper fue inicialmente condenado a muerte, la sentencia fue conmutada debido a controversias en el proceso legal. El juicio, sin embargo, estableció un precedente crucial sobre la responsabilidad individual por crímenes de guerra, un sombrío epílogo a las grandes guerras. Tras la debacle de las Ardenas, la resistencia organizada de la Wehrmacht en Occidente se desvaneció. El ejército alemán, desprovisto de sus últimas reservas de tanques y de tropas de élite, retrocedió masivamente. La Operación Overlord, iniciada en Omaha Beach, había logrado su objetivo estratégico. Los aliados occidentales, británicos, estadounidenses, canadienses, lanzaron ofensivas finales a través de la línea Sigfrido, cruzando el Rin. El milagro de Remagen. El 7 de marzo de 1945, las tropas estadounidenses se encontraron con el puente Ludendorff en Remagen, sorprendentemente intacto. El puente, dinamitado por los alemanes, no se desplomó inmediatamente. Su captura, aunque se derrumbó 10 días después, proporcionó a los aliados una cabeza de puente crucial sobre el Rin, acelerando el final de la guerra. El cerco del Ruhr. El general Omar Bradley y el general Patton lideraron las fuerzas en el cerco y aniquilamiento de más de 300.000 soldados alemanes en la gigantesca bolsa del Ruhr. Esta fue la última concentración masiva de fuerzas alemanas en Occidente. Mientras el oeste colapsaba, el ejército rojo avanzaba imparablemente desde el este, dirigiéndose directamente a Berlín. La presión de la tenaza aliada garantizó que el final del Tercer Reich fuera inminente. La victoria militar era casi total, pero el destino de las civilizaciones y naciones de Europa no se decidió en el campo de batalla, sino en una mesa de negociación. En febrero de 1945, antes de la derrota final de Alemania, los tres grandes, Franklin D. Roosevelt, E.E.U., Winston Churchill, Reino Unido, y Joseph Stalin, Unión Soviética, se reunieron en la Conferencia de Yalta, en Crimea. El principal objetivo de Yalta era planificar el final de la guerra, y crucialmente, la reorganización de Europa después del conflicto. Fue aquí donde se sentaron las semillas del acuerdo oscuro que iniciaría la Guerra Fría. Los puntos clave que revelaron la división futura fueron: 1. Declaración de Europa liberada. Stalin acordó permitir elecciones libres en los países de Europa del Este. Sin embargo, dado que el Ejército Rojo ya ocupaba la mayoría de esos países, Polonia, Rumania, Bulgaria, estas promesas eran de papel. División de Alemania. Se acordó que Alemania, al ser derrotada, sería dividida en 4 zonas de ocupación, una para cada uno de los 3 grandes, más Francia. La capital, Berlín, también sería dividida. El acuerdo oscuro se centró en la delimitación de las zonas de avance militar. Roosevelt y Churchill, deseosos de asegurar la entrada de la URSS en la guerra contra Japón, lo que aún no había ocurrido, hicieron concesiones significativas a Stalin en Europa. La mayor controversia, y la base de la desconfianza posterior, fue el destino de Polonia. A pesar de las protestas de Churchill, la URSS obtuvo una influencia dominante en la formación del gobierno polaco. Churchill, profundamente preocupado por la rápida expansión de la influencia soviética, comenzó a ver a Stalin no solo como un aliado contra Hitler, sino como una nueva amenaza que redefiniría las grandes guerras futuras. El telón de acero aún no había caído, pero sus cimientos se estaban fraguando en Yalta. El acuerdo tácito de respetar las zonas de influencia militar se tradujo en la división ideológica de Europa.
La Segunda Guerra Mundial terminó en Europa en mayo de 1945 con la rendición final de Alemania. Pero el momento simbólico de la victoria aliada y de la división fue el encuentro del Elba. El 25 de abril de 1945, en el río Elba, cerca de Torgau, las tropas del primer ejército de EE.UU y del primer frente ucraniano del Ejército Rojo se dieron la mano. La imagen de los soldados de las dos superpotencias, hermanándose en la victoria, fue un relato épico de esperanza. Sin embargo, detrás de la fraternidad superficial, la realidad de la división de civilizaciones era innegable. Las fuerzas aliadas occidentales se detuvieron en la línea de avance acordada previamente, lo que permitió al Ejército Rojo tomar posesión de vastos territorios en el este. El legado de la Operación Overlord, la liberación de Europa Occidental y la derrota final de Alemania, se vio ensombrecido por el nacimiento de un nuevo y prolongado conflicto: la Guerra Fría. La división de Alemania y la dominación soviética de Europa del Este se convirtieron en el legado más duradero y amargo de los acuerdos de Yalta y Potsdam. El día D no solo marcó el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que, irónicamente, también marcó el comienzo de una nueva era de conflicto global y Guerra Fría. Hemos completado el ciclo épico del día D, desde el engaño de Omaha Beach hasta la traición geopolítica de Yalta. Las grandes guerras y la historia de las civilizaciones están llenas de eventos igualmente impactantes y transformadores. Si te ha gustado este gran relato histórico épico, deja tus comentarios, dale a me gusta y suscríbete al canal para ayudar a publicar más relatos de este tipo. Nos vemos en el siguiente.